Estamos o no estamos, gente. Bienvenidos a un nuevo video más de Apex Legends. Espero que anden bien. Y en este video te voy a enseñar cómo tener un buen aimbot a la hora de disparar a cortas y media distancias en ajustes de vista avanzados. Empecemos con el video sin más rollo. Muy bien, nos vamos a configuración, nos vamos a control. Lo que es zona muerta, umbral exterior y curva de respuesta te lo dejo a tu gusto, a tu criterio, ¿sí? Ya tengo más videos por ahí explicando de las mejores fusiones como son. Yo normalmente juego en una zona muerta abajo y una curva de respuesta en 9, un clásico sería esto. Bien, cuando hablamos de configuraciones por nivel de zoom, estos son mis ajustes por nivel de zoom. Bien, 1.1, en la por 1, en la por 2 1.6, en la por 3 1.8, en la por 4 2.0, en la por 6 y la por 8 no las uso, estaría a gusto si las usan esas miras. Y la del Kraber, que es la por 10, en 2.2. Esto también estaría a gusto. Lo que es velocidad de guiñada también te lo voy a dejar a gusto porque esto se trata más del apuntado. Está bien, en este video vamos a hablar más de lo que es cómo crear una sensibilidad apuntando y poder conectar todas las balas y que se nos pegue bastante el enemigo cuando somos jugadores de mando, ¿bien? Así que esta parte te la dejaría a tu criterio y a tu gusto. Si te gusta esta configuración, estos son los ajustes con los que usaba anteriormente. Ahora estoy jugando en un 4-4 clásico. Si nosotros queremos lograr, nos vamos a la parte de acá abajo, donde es velocidad de movimiento de guiñada, ¿sí? Esta partecita le estaríamos bajando la velocidad de movimiento de guiñada a un 100. La velocidad de cabeceo estaría también un poquito a gusto. Es la vista de arriba hacia abajo. Bien, vamos a dejarlo a gusto. Yo lo tengo en 85, te puede ir bien 85. Lo que es el movimiento de guiñada adicional, esto se lo vamos a bajar a 0. Y ahí dejaríamos en 100. Vamos a probar con un AR99. Ahí se puede apreciar que se pega. Esto sería como un aimbot. Sería como un aim asistido leve. ¿Sí? Ahora te voy a explicar cómo hacer para que tengas más autoasistido, pero tampoco en exceso. Prácticamente no me muevo yo. Lo que hago es apuntar y solamente mover un poquitito el stick hacia abajo. Cuando el arma se levanta hacia arriba, ¿no? Ya después hace solamente el trabajo el aim asistido. ¿Está bien? Cuando probamos el aim asistido nos conviene probar con los dummies, con los muñecos de prueba. ¿Está bien? Porque con los carteles de práctica no tenemos aim. No toma el aim asistido. Entonces lo vamos a probar con los muñecos, los dummies. ¿Está bien? Esto sería una mira por 3, la Ranger. Lo probamos desde más lejos. Ahí vemos que se frena un poquitito. Bien. Sin moverme, vamos a probarlo. Ahí está. Solamente es un poquito de control con el stick. Está bien cuando se va mucho. Pero luego el resto hace el trabajo del aim asistido. Si vos querés que pegue más el aim asistido con una mira por 3, lo que tenés que hacer es simple. Vas a valores ópticos y le bajas la por 3. Se la ponemos en 1.5. Probamos ahí, en 1.5, ¿bien? Y ahí se pega un poquito más lenta, ¿está bien? Y ahí está un poquito mejor. Es muy simple esto. Si nosotros queremos más aim asistido con una mira por 1, lo que tenemos que hacer es bajarle los ajustes ópticos. La podemos poner en 1.0 o en 1.1, o solamente le bajamos la velocidad de movimiento de guiñada. ¿Está bien? Se la bajamos a 89, 80, por ahí. Y ahí lo que vamos a hacer es tener más aim asistido. ¿Esto qué pasa? Puede complicarnos a la hora de disparar o tener un combate cercano. Tengo un combate muy cercano. Lo que voy a hacer, si tengo muy lenta la mira por 1, puedo perderlo al enemigo cuando hace el movimiento de lado a lado, el strafe. Bien, lo puedo perder. Entonces lo que me conviene es jugarle un poquito de cadera. Si el enemigo se queda bastante quieto, apuntarle y lograr sacarle provecho al aim asistido. ¿Está bien? Esto es lo que vamos a hacer. Es muy simple. No se mueve prácticamente. Corta distancia, mediana distancia. Es un láser. Y con esto se lograría tener un lindo aimbot en el mando. ¿Está bien? Con esta simple configuración lo repasamos. Solamente lo que tenemos que hacer es bajarle la velocidad de guiñada. No recomiendo bajarla de 50 para abajo. Entre 60 y 80 estaría bien que vayan probando ahí. Un 70 también estaría muy pegado. Mediana distancia destrozaríamos bastante a un enemigo, ¿bien? Es espectacular. Así que eso ha sido todo, muy simple. Gente, espero que les haya gustado. Lo pueden subir, lo pueden bajar. Este es el secreto de la velocidad de guiñada. Esto conviene
movimiento de guiñada adicional, bien, que determina cuánto más rápido se mueve. Esto no conviene subirlo mucho, porque si yo lo subo así a 250, ven, pierde todos los valores anteriores. Entonces lo que recomiendo acá es mantenerlo en 0 o en punto inicial, en 30. Pero yo recomiendo en 0 porque también le agregamos los valores ópticos. Bien, que si se lo sacaríamos, ya manejaríamos el valor de giro o de movilidad apuntando con todas las miras y con todos los valores ópticos con el movimiento de guiñada adicional. Eso es muy simple. Eso ha sido todo el video. Espero que te haya gustado, que te sirva, que hayas entendido. Podés dejar en los comentarios si no entendiste algo que te lo explico. Normalmente intento responder los comentarios a tiempo y ayudar a la comunidad. Te mando un abrazote grande. Deja el like, compartir el video si te gusta, suscríbete al canal, que siempre traemos contenido de Apes, de todo. Un poquito de variedad para no aburrirse. Te mando un abrazote grande, que tengas un excelente día. Bye, 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 bye. Bye.